la virtual y la distancia podemos decir, la diferencia entre la virtual, bueno, la virtual es algo parecido como una clase. La ventaja es que uno puede estar en cualquier lugar, en la comunidad de su casa, en cualquier lugar, y uno también puede interactuar con los compañeros y con el profesor. Mientras que la distancia es una educación más personal, más lo que uno aprende y es independiente. Además de eso, en la investigación uno puede ampliar los temas, digamos que el profesor en la virtual decide sobre tal cosa. Es decir, uno lo puede, como uno ya tiene a la mano el computador, uno puede ampliar ese tema y conocer más sobre él y aclarar sus dudas en el mismo internet. No me va a chantar ahora me lleva al mango, Pues iniciar a nosotros parece mucho mejor toda la vida, porque pues si no se, a veces no se puede ajustar a los horarios que tú necesitas, pero es que lo chévere es que tú puedes tener más interacción con personas más diferentes, más personal. En cambio la virtual tú la tienes, pero tú no conoces a la persona como es, cómo se comporta frente a la sociedad y frente a las personas. Y además de eso es mucho mejor porque si tú tienes una duda es mucho mejor que un profesor o alguien que esté enseñando a ti, está al lado de ti, explicándote y darte las dudas, y quitarle las dudas a uno, aclararle las dudas a uno, es mucho mejor tener a alguien ahí al lado. Profe, es que eso es mentira lo que dice que en la virtual, o sea, uno no puede preguntarle a un profesor. Uno en la virtual también interactúa. Y es decir, uno puede hacer algo más especificado, porque digamos que le puedes preguntar a un profesor, dicho te responde, pero si tú en internet es como más práctico y más, es decir, más sencillo y más No, que uno que está acá trabajando 3, 4, 10 horas estudiando presencialmente, si uno quisiera la casa internet estudiando, puede lanzar más. ahí está el punto, pues las personas que no tienen la capacidad, o sea, no tienen internet ahí en las casas a la mano. No. Porque durante si se está con el libro, ya ya no es verdad, porque o sea, se tiene el libro, pero o sea, para estar con el profesor, bueno, en la clase que usted ya no está computador, y ya dice que tiene. Por ejemplo, uno a la ventana como que la gente, o sea, los profesores usan mucho ejemplos cívicos. Yo no sé, pero realmente la enseñanza como, o sea, con ejemplos y sí, o sea, dinámicos, sí. O sea, que no se puede hacer por internet, pero no de manera. pues digamos que el profesor que buscar por otra parte, digamos la educación a distancia puede buscar de otra forma para entender. Las clases virtuales también se pueden hacer bien. Si no tienen los podcasts, a la vida, Pero yo
todo el mundo tiene la punta de se puede decir porque, digamos, no tiene, digamos, no tiene conocimiento para manejar un computador, o también podemos decir que es que si tú tomas un curso así a distancia o virtual, puedes tener muy buenos hábitos de estudio, porque si tú te vas a meter en una cosa que no tengas un hábito de estudio, te vas a joder. Tú tienes que ser consciente de que tú lo tienes que hacer en un horario específico y no digamos, no, vamos a amargar yo y mañana estudio. No, tú tienes que estar estudiando constantemente. Y además que en este estudio, pues a la presencia, es mucho mejor tú estar dentro de la porque tienes una persona que te guíe. Cambio la virtual a distancia, el profesor no va a estar ahí encima de ti diciéndote haga esto, haga esto. Entonces es mejor eso. Pero hay que ver cómo hable rico, pero también muchas personas se sienten las mismas. Es lo mismo que la presencial, o sea que tú en clase no te distraes con una bobada. Y además que no estoy con la la persona que hay hay más flexibilidad en los horarios, no quiere decir que tú no tengas porque si tú tienes un profesor y él dice que un foro lo va a decir, lo va a hacer a tal hora. Es una flexibilidad en el horario, no vas a tener que estar aquí como nosotros hacemos 12 horas en el colegio. Es flexibilidad. Y también todo lo que están diciendo ellos, la autonomía, es que tú quieras estudiar, es que tú quieras hacer lo que queremos, ¿no? Y está, claro que está el profesor ahí, porque claro, hay un profesor que te hace seguimiento, que recibe tus tareas, que recibe lo que estás pidiendo. Ahora, como te habías dicho, que hay personas que no tienen internet en la casa. Un día pueden ir a poder buscar internet y pueden estar estudiando la cosa toda la semana y al otro día mandan otro trabajo por una USB y no necesitan estar trabajando en un computador. Y eso sería la distancia, no es necesario que sea virtual. Y es exactamente lo mismo. Y antes es más serio porque se quiere más mal. Antes, cuando le existía el computador, pero cuando le existía el computador en línea, pero les digo que les tocaba tomar la educación, pero es ahora esto como se necesitaba más flexibilidad para los estudiantes que no tienen tiempo porque trabajan y pueden hacer las educación virtual, porque pueden tomar clases virtualmente para que les sea más flexible. Pero si ahora tomar esos cursos es mucha madurez y no todo el mundo les puede hacer. Pero muchos de los estudiantes están en la presencial, no tienen una madurez necesaria para ninguna de las no vas a aprender. Quiero hablar, digamos, dependiendo de la carrera, como digamos de experimentos, laboratorios, trabajos grupales, la educación presencial tiene gran ventaja. Por lo menos experimentos laboratorios no lo puedes hacer por ti.
Profe, agrego que los profesores dicen que la ética es lo principal en las carreras, que no tienen ética, no tienen nada. Ahora, es bacano. Ustedes pueden comprar un trabajo, financiar, mandar a hacer cualquier cosa, y con el virtual pueden inscribir. No aprende el ejemplo que el maestro consigan los trabajos de otra manera que no sean de ellos. No, en cambio la presencia otra cosa. Eso es lo que quería decir, Juanito, no lo que... Pero lo de la ética, pues, me parece eso. En la educación visual, conmigo Rosaria, estos procesos trabajos en día y en cada semestre tiene que presentarse una vez para presentarlos. Esa cosa la y él tiene que presentar trabajos y por ejemplo, como las elaboraciones, hacerlas personalmente, todo eso. O sea, están personalmente. O sea, les pega trabajo y todo eso. Los dos, ¿y por qué no se decían de pronto no los pueden pedir hoy, ¿sí? Y los podemos hacer mañana. Podemos, sí, por ejemplo, nos mandaron a hacer que una torta, digamos. Uno puede comprar esos elementos y estar con el computador y ir haciéndolos en la casa. También hay videos. Pero si por ejemplo, así como hay ahora, que puede ser casi, hay otras vainas que pueden ser complejas. Por ejemplo, tú vas a ir a tu casa y vas a conseguir una proventa y vas a decir todo eso. ¿Y qué hay con eso? Pero el problema Por eso. Tú como ahora, por ejemplo, ahí, y tú ya, por ejemplo, hay laboratorios que yo utilizo, pues, ácidos, pues, la bolsa y, por ejemplo, nadie te va a vender un ácido en los